El sermón y defensa de Esteban. Ese es el título de esta predicación. El sermón y defensa de Esteban. Todo el capítulo comprende el sermón y la defensa de Esteban. Son 60 versículos que hablan del mismo tema. No vamos a abordarlos todos hoy, pero sí vamos a abordar, hacer la introducción y con la ayuda de Dios ir avanzando. Nos encontramos aquí con la iglesia primitiva. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes Dios ha despertado el interés de leer este libro de los Hechos. Nosotros estamos iniciando aquí en San Bartolo Morelos como iglesia. El proceso es ser misión, y de misión hay que pasar a ser una iglesia. Como un niño cuando nace. El niño nace y comienza a pasar los meses, los años, y va en crecimiento. ¿Para qué? Para que cuando ese niño haya crecido, aprenda a servir. Usted cuando tiene sus hijos, en lo natural, ¿verdad que tiene su hijo? Ahorita tiene aquí pequeño la hermana Esmeralda, está chiquito, hay que cuidarlo, hay que darle de comer. A veces hay que ser pacientes cuando se llora y etcétera, ¿no? Pero cuando el niño va avanzando a los 3, 4 años, ya le puede decir al niño, ve y tráeme esto de allá. ¿Y qué va a hacer el niño? Traerlo. Cuando el niño tenga 7, 8, 9 años, va a tener una capacidad más para poder llevar a cabo la indicación de papá y de mamá. ¿Cierto o no? Sucede exactamente lo mismo en el área espiritual. Como hijos de Dios, estamos enseñados por Dios para crecer. Encontramos aquí en el capítulo 7 al primer mártir de la iglesia primitiva. Esto quiere decir, hermanos, que servir a Dios va a traer momentos difíciles que no nos van a gustar. Imagínense, en el capítulo 6 le entregan el nombramiento de diácono a Esteban y en el capítulo 7 muere. No le dejaron ni siquiera decir pío. En cuestión de horas se convertía en el primer mártir. Pero esto nos deja una enseñanza a nosotros, que tenemos que ser hombres y mujeres comprometidos. Ya leíamos en el Salmos, el Salmos 80, que hay una gran diferencia entre un elegido y un voluntario. Hay muchos voluntarios como cristianos. El voluntario nunca tiene tiempo, o tiene tiempo de vez en cuando. El voluntario, si siente, va, y si no siente, no va. El voluntario de repente ora y luego no ora. No tiene ningún compromiso con su Señor. Pero el que es elegido sabe que con cansancio o sin cansancio tiene que buscar al Padre de los cielos. Esa es la gran diferencia entre un elegido y un voluntario. Hay mucha gente que sirve en la iglesia y siempre dicen, Ida, ¿cómo va a ser, pastor? ¿Sabe que yo tengo que trabajar y tengo que mantener? Aún más, hay cantantes que me dicen, pastor, invíteme a su iglesia, pero ¿cómo va a ser la ofrenda? Esa gente es voluntaria, porque el que es elegido sabe que Dios proveerá. Porque sabe que Dios siempre dará a su hijo que comer. Hay pastores que cobran y dicen, ¿cómo va a ser el pastoral? ¿Cómo me van a pagar? Si me pagan, pastoreo, si no, no pastoreo. Esos son voluntarios. El que es elegido sabe que Él suplirá, Dios, todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dijo David, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre habrá una diferencia entre un elegido y un voluntario. Dios quiere que aquí todos seamos elegidos por Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si tú eres elegido por Dios, Él va a proveer en tu vida. Y nunca te va a faltar. Alguien decía, pero pastor, siempre tengo necesidad en mi vida. No tengo. Yo le pregunto a usted, ¿trae en su bolsa un peso? Amén. ¿Sabe qué? Significa que Dios proveyó y le sobró un peso. ¿Usted tiene en su casa que comer? ¿Abre su refrigerador y tiene comida? Sí. ¿Qué significa? Que Dios le dio para comer y le sobró.
porque tiene ahí en su casa. Eso es la providencia de Dios. Siempre habrá una enseñanza de Dios en su palabra. Nos encontramos aquí, era un poco de introducción para el tema, es un tema bastante extenso. El sermón y defensa de Esteban. Este sermón es el más grande de todos en el libro de los Hechos, más que el de Pedro. Es un sermón de 60 versículos. Y esto nos enseña a los que predicamos la palabra. Vamos a ver por qué estos son modelos para la enseñanza. Encontramos que fueron acusaciones muy serias en contra de Esteban. En el capítulo 6, ahí mismo, donde estamos, en el versículo 11, encontramos cómo comenzaron a hacer mella en la vida de Esteban. Dice el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué prueba para Esteban, hermanos? ¿Qué prueba? Que te haga el llamado a Dios y te ponga una prueba tan difícil. A ver qué haces. Lo estaban sobornando, querían encontrar en él cosas que no había dicho. La palabra blasfemia significa nats, doble A, nats, y significa injuriar hacia Dios, en contra del honor y la honra de Dios. La blasfemia en el Antiguo Testamento hablaba de difamar, calumniar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el que blasfemaba decía cosas que Dios no había dicho y tenía como recompensa ser apedreado, la muerte. Y esto fue lo que hicieron con Esteban. Ahí mismo en Hechos 6, 13 y 14 continúa lo que ellos maquillaron. Dice el versículo 13, y pusieron testigos ¿qué? Falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. Otra vez se repite la palabra nats, deshonrar lo que Dios había dicho. Qué interesante. Entonces, vemos cómo aquí este hombre comienzan a hablar en contra de él para desacreditarlo en contra de las cosas de Dios. Dice el versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Vayamos a Éxodo, deja un apartado ahí. La blasfemia que le hicieron a Esteban, hermanos, fue en relación que habló cosas en contra de Moisés y en contra de Dios, ¿cierto? Y dijo, es que este hombre anda diciendo cosas que van en contra de nuestras costumbres. Bueno, Éxodo capítulo 3 nos habla del versículo 1 al 12. Habla de la costumbre que hablan Hechos 6, versículo 13 y 14. Dice el versículo, vamos a leer un poquito. ¿Tiene Éxodo 3? ¿Ya lo tiene? Vamos a leer desde el 7 para entender un poquito. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis. Cuando hayas sacado de Egipto, que dice, al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, aquí encontramos el contexto de que Dios llama a Moisés para que sea el que saque al pueblo de Egipto, ¿cierto? Para que lo saque y sea él el que haga algo con Dios en el desierto. Le pide que sea el pueblo que sirva a Dios, que sirva a Dios.
Déjenme encuentro la cita que le quiero dar, que está también ahí en Éxodo. Se me perdió. Bueno, se lo voy a explicar en lo que encuentro el texto. Cuando habla de las tradiciones y costumbres de Israel, habla de la circuncisión. Dios le dejó a Moisés que le dijera al pueblo acerca de la circuncisión, que cada vez que naciera un varón sería circuncidado, y este varón tendría que ser circuncidado. Esa era una costumbre. Según acá en Hechos capítulo 7, eso era lo que Esteban estaba aboliendo. La costumbre de la circuncisión, que al 8º día desde nacido, el varón que naciera fuera circuncidado. Esa es la costumbre más grande que tiene Israel como nación, la circuncisión. Que todo varón al 8º día fuera circuncidado. Por eso es que Hechos capítulo 7, capítulo 6, 13 y 14 habla, si usted lo lee, mire, vayamos allá, en lo que le busco el texto. Hechos 6, 14 dice que pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este templo, este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La costumbre más grande es la circuncisión. Esa es la más grande que tiene Israel como pueblo. Entonces, de eso lo injuriaban a él. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 7 y versículo 1 y 2, que es la introducción. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, aquí comienza a hablar Esteban. A partir del versículo 2 comienza a hablar Esteban. Esteban significa corona. Es lo que significa corona. Dice el 2, varones, hermanos y padres. ¿A quién está hablando, hermanos? Le está hablando a sus hermanos judíos y a los padres, quiere decir los ancianos, los estudiosos de Israel. A ellos va dirigido esta predicación. Dice el versículo 2, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esta predicación, del versículo 2 al 60, se divide en 4 partes. Del versículo 1 habla de la parte de Abraham, del patriarca, del 1 al 16. Del 17 al 43 habla de la ley que Dios le dio a Moisés, la ley mosaica. Del versículo 40 al 50 habla de la edificación del templo por parte de Salomón. Y la última parte, del 51 al 53, habla Esteban de manera reflexiva en cuanto a los 3 puntos. Repito, se divide en 3 partes este sermón. Habla de Abraham del versículo 1 al 16. Del 17 al 43 habla cuando Dios le entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y del 44 al 50 habla de cómo se edificó el templo. Ese es el contexto, o así se divide este sermón. Algo muy importante, hermanos. El tema es el sermón y defensa de Esteban. ¿Se da cuenta usted? Vamos a darnos cuenta de parte de Dios que un sermón o una predicación inicia con la palabra de Dios, con los hechos que Dios ha hecho con su pueblo. Siempre un predicador tiene el deber de predicar iniciando con los hechos de Dios. Dice el versículo 3, el 2. Y le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre. ¿Quién? Abraham. Fíjese qué tremendo. Comienza el hecho de que Dios llamó a Abraham. Hebreos 11:8, dejé un apartado ahí. Vamos a encontrar cómo llamó Dios a Abraham. Vamos a irnos despacio, no tengo prisa yo de terminar este capítulo 7. Hebreos 11:8, ¿ya lo tiene? Aquí encontramos cómo llamó Dios a Abraham. Dice Hechos 7:2 que se le apareció a Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Ahora, ¿cómo Dios llamó a Abraham, hermanos? Por la fe. Por la fe. Dios se le aparece a Abraham y le dice a Abraham, y Abraham dice, heme aquí. Entonces encontramos que Abraham obedece a Dios por la fe, por lo que escuchó. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué?
Esto se repite con usted y conmigo. Nosotros seguimos a Dios por lo que Él nos salvó a través de lo que hemos escuchado de Dios. Dice el versículo 8, que después de que Abraham fue llamado por Dios en la fe, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Y esta es la parte importante, hermanos. Siempre que Dios llame a sus hijos, el deber del hijo es obedecer al Padre. El deber del cristiano genuino es obedecer al Padre. Ahora, ¿cómo lo obedecemos? A través de lo que dice la palabra de Dios. Dice, lo obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿cómo, hermanos? Esto va en contra de la lógica del ser humano. Si yo estoy en mi casa y tengo conmigo 2 maletas, usted me pregunta y me dice, ¿para dónde va? Yo le puedo decir, a la Ciudad de México. Y dice, tiene sentido. Pero si usted me encuentra en el mismo lugar con las maletas y usted me pregunta a mí, ¿para dónde va? Y yo le contesto a usted, ¿sabes qué? No sé, para donde Dios me diga. Eso es esperar en Dios. Y fue lo que le pasó a Abraham. Dice el 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. ¿Sabe que por fe estamos aquí en Morelos nosotros? En tiendas, es una tienda. Aún no es un templo. Pero creemos que Dios fue el que nos llamó aquí para que se levantara un santuario para que el hombre alabara a Dios. Ahora, ¿eso cómo fue? Por la fe. Él nos habla y uno obedece. Cuando Dios nos llamó aquí a Morelos, yo nunca le pregunté, Señor, ¿y va a haber templo donde voy a ir? ¿Y cuánta membresía vas a ponerme allá? Porque si tú me llamas a Morelos y no hay templo, no voy. No, hermanos. Dios habló y lo que uno ha hecho es que obedecer. Eso solamente lo hace el elegido. Dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Así llamó Dios a Abraham. Eso es lo que le está diciendo Esteban a los principales judíos en Jerusalén. Entre ellos a Caifás y a Gamaliel. Vamos a regresar al versículo 3 de Hechos 7. Dice Hechos 7, versículo 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Vemos aquí la narración de esa historia. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Le está diciendo a los judíos, en la tierra que estamos ahora fue la tierra que le prometió Dios a Abraham. Dice el versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su, ¿qué dice? Descendencia después de él. Esto es extraordinario, hermano. Imagínense que Dios le diga a usted, ¿sabes qué? Te voy a dar una herencia a ti. Pero ¿sabes qué? No es para ti, es para tus hijos y para tus nietos. ¿Usted qué haría? ¿Lo haría? ¿Sabe qué, hermano? Difícilmente uno obedece si no recibe algo a cambio. Es un nivel de fe más alto. Que le diga a Dios a usted, ¿sabes qué? Te voy a entregar una tierra, pero ¿sabes qué? Tú no vas a verla. Van a verla tus hijos. Fue lo que pasó con Abraham. Dice el versículo 5. Y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Fíjese, era una pareja muy anciana. Pero Dios lo prometió. Y lo que Dios promete, hermanos, Dios lo cumple. El problema en la actualidad es que mucha gente dice cosas que Dios prometió cuando Dios nunca lo ha prometido. Por ejemplo, Dios nunca ha prometido hacer rico a ningún ser humano. Dios nunca ha prometido hacer a un hombre exitoso. Como pastor, nunca Dios ha prometido que la congregación va a ser llena de membresía. Nunca. Esas son cuestiones de hombres. Dios prometió darnos salvación y vida eterna. Y Dios prometió hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Son cosas muy distintas. Entonces, dice el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Y le dijo Dios así.
Está una vez más Esteban hablándoles a los judíos. Que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. ¿Cómo sería, hermanos? ¿Sabe que usted y yo aquí somos extranjeros? Eso no nos gusta escuchar. ¿Sabe por qué? Porque cada quien quiere su casita y su carro. No nos gusta escuchar que lo que tienes no es tuyo, que estás de paso. Y dices, no, es que me ha costado y he sufrido. Dios te dice que pongas los ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Mire, se lo explico un poquito más. Vamos a Colosenses 3. Y dejo un apartado ahí. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en ¿dónde? Hoy tristemente el cristiano pone la mirada, ¿saben dónde? En las cosas de la tierra. Pones la mirada en el trabajo, en el carro, en la casa, en la bicicleta, en las borregas, en el negocio. Y dices, porque de aquí como, si no trabajo no como. Y Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué dice? ¿Quién nos añade? ¿Sabe que poner la mirada significa ejercitar en el hebreo? Cuando usted está con la multiplicación, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, ¿qué tiene en su mente? Matemáticas. Cuando usted está en la casa con la comida y que los frijoles, la olla, el gas, las verduras, ¿en qué piensa? ¿O su mente en qué está pensando? En la comida. Bueno, si en su mente está leyendo la Biblia, está orando, está asistiendo a los cultos, ¿en qué está pensando? Que usted está de paso y no está aquí en la tierra. ¿Sí logra verlo? Dice el versículo, mire, vamos a leer el 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Y si usted sigue leyendo el capítulo 3, habla de no poner la mira en las cosas de arriba, perdón, de abajo, sino en las cosas de arriba. Vamos a regresar a Hechos, capítulo 7. Vamos a ir al versículo 6 para ir avanzando. Les dije que hasta el versículo 16 habla de Abraham. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Se recuerda que cuando los hijos de Jacob vendieron a José, estuvieron 400 años en Egipto como esclavos. Pero ponga atención al versículo 7, de aquí vamos a concluir. Mas yo juzgaré. ¿Quién dijo? Dios. Mire, hermano, siempre deje en las manos de Dios la justicia. Que el hombre le hizo algo, usted déjela a Dios. La justicia es de Dios. No se manche las manos, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero yo quisiera verlo ahorita. No, espérate. Es mejor en las manos de Dios la justicia. Dice el versículo 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual, ¿qué dice, hermanos? Serán siervos. ¿Y a poco no fueron siervos de Egipto los judíos? Fueron esclavos, hermanos. Fueron golpeados, vituperados. Pero ¿quién juzgó a Egipto? Dios. Ponga atención a lo que le voy a decir. Egipto fue una gran potencia en su tiempo, como lo es hoy Estados Unidos. Fue un imperio. ¿Sabía usted que Egipto, a partir de este tiempo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, nunca más Egipto ha figurado como potencia en el mundo? Egipto hoy está debajo de los árabes y nunca más tuvo el lugar de cabeza que tuvo como imperio, porque el juicio vino de Dios. Vea usted hoy a Egipto, el gran Egipto, su moneda devaluada.
guerras tras guerras. No se puede quedar un gobernante allí fijo por mucho tiempo. Eso es juicio de Dios. Porque desde ese momento Egipto jamás se ha levantado como potencia. Dice el versículo 7, y después de esto saldrán, subraya lo que viene adelante, y me servirán en este lugar. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿lo sacó para qué? Para que le sirvieran ¿a quién? A Dios. ¿Sabe cuando Dios lo sacó a usted del mundo? ¿Para qué lo sacó? Para servir. Pero no nos gusta servir. Nos gusta que nos sirvan. Es un nivel más alto. Si usted lee ahí, y sabe que esto fue lo que no le gustó a Israel. Vamos a concluir ahí en Hechos. Capítulos 7 que estamos leyendo. Y vamos a leer el versículo 50. Hechos, capítulo 7, versículo 50. Vamos a dejarlo. Es muy extenso. Vea lo que dice el versículo 50. Está por concluir Esteban su sermón. Y dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esto no le gustó a los judíos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir al Espíritu Santo? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios te habla, que te redarguye y te dice, deja de hacer esto, deja de golpear, blasfemar, hablar groserías, mentir, etc. Y tú dices, no. Aunque Dios me diga, no lo voy a hacer. Eso es resistir al Espíritu Santo. Saber que Dios te habla esta tarde para cambiar tu vida y tú dices, sí, pero yo no lo voy a hacer. Eso fue lo que le pasó a Israel, hermanos. El pecado más grande de Israel en el desierto fue no creerle a Dios. Ni fornicación ni avaricia, fue la incredulidad. Continuamos leyendo para concluir. Como vuestros padres, así también vosotros. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que anunciaron de antemano la venida del justo, de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esto es fuerte. Ahora usted puede decir, yo no mato a Jesús, pero cuando no lo obedeces, lo niegas. 53. Vosotros, le está hablando a los religiosos, vosotros que recibisteis la ley, recibieron los 10 mandamientos, por disposición de ángeles, ¿y qué dice? La palabra guardar significa vigilar, obedecer, atender y cuidar. Y usted puede decir, ¿eso le pasó a Israel? No, mi hermano, sigue vigente. Dios le dio a usted una Biblia que tiene en sus manos. ¿Para qué cree? ¿Y qué más? ¿Pero qué hacemos? La leemos y decimos, qué bonito mandamiento. Pero no lo hago. Y esto no nos gusta. El sermón y defensa de Esteban.